Perdón. Tenemos el compromiso de no extendernos de las 6 de la tarde, así que son hartos contenidos los que queremos entregarles en cada uno de estos cursos. Así que, como dice la Cata, si pueden ir dejando las preguntas para que las vayamos tratando de responder, o quizás algunos minutitos al final, pueden dejarlas desde ya en el chat, ¿ya? Yo voy a concentrar esta presentación cortita en estos tres temas. Primero, un contexto muy breve de por qué es necesario el DUS, por qué esta propuesta. Vamos a revisar además algunos conceptos clave que son como transversales a la guía y al curso en general. Y luego una revisión muy general de qué es la guía, qué contiene, cómo usarla, ¿ya? Porque la guía finalmente es el documento guía al que vamos refiriendo todo el tiempo a lo largo del curso. Entonces, lo primero, ¿por qué es necesario el drenaje urbano sostenible? Y lo primero que yo creo que es importante entender es que el desarrollo y la planificación de las ciudades en Chile ha tratado históricamente el agua como un problema. El agua como que nos molesta, entonces la escondemos, la entubamos, reducimos su espacio al final como a la mínima expresión. Y bajo esta lógica de negación del agua, hemos construido barrios y ciudades completas sobre humedales y sobre otros espacios del agua, sobre zonas inundables. Y con eso sentimos como que le ganamos al agua, ¿no? Ahora, eso en la práctica no es del todo cierto. ¿Qué tanto le ganamos cuando estamos viendo, sobre todo acá en el sur, que llueve tanto? Que nos encontramos cada vez más cotidianamente con imágenes como esta de la derecha, ¿no? Como inundaciones muy frecuentes con nuestras calles convertidas en verdaderos ríos, muchas veces afectación de infraestructura, casas, etc. Entonces, tenemos por ahí un problema real. Y por otro lado, nos enfrentamos también a la contaminación de los cuerpos receptores de las aguas. Por un lado, porque el escurrimiento a través de las calles acarrea una serie de contaminantes, y también ocurre que en muchas de las, sobre todo las pequeñas ciudades en el sur de Chile, no tenemos planes maestros de agua y lluvia. Por lo tanto, lo que ocurre es que la gestión es combinada, en el fondo terminan mezclándose las aguas lluvias con las aguas servidas en un sistema unitario, que obviamente no es lo ideal. Y que en episodios de tormenta, que aquí son muy frecuentes, como el cotidiano, ocurre que se descargan las aguas servidas sin tratar, mezcladas con las aguas lluvias, directamente en cuerpos receptores. Esta es una foto del lago Yanquihue, es una imagen triste a la que nos hemos tristemente también acostumbrado a ver. Es algo que ocurre con mucha frecuencia, y eso se repite en muchos lagos y ríos en esta zona, ¿no? Entonces, este es el paradigma que hoy día nosotros queremos poner en tensión, que hoy día estamos cuestionando. ¿Qué tan efectivo es este enfoque tradicional? Y aquí entonces me gustaría tomarme de una de las preguntas con que partía la encuesta que mostró Catalina hace unos minutitos. ¿Se han intensificado realmente las precipitaciones en el sur? Porque eso es algo que sale permanentemente, ¿no? Bueno, efectivamente tenemos inundaciones, tenemos este problema, pero bueno, es que el cambio climático, esa es como la respuesta que sale más fácil, la explicación más obvia. Y nosotros nos planteamos entonces esta interrogante: ¿es así? ¿Realmente es el cambio climático el responsable? ¿Se han intensificado las precipitaciones en el sur? Y entonces hicimos ese ejercicio durante el proceso de desarrollo de la guía, de revisar la estadística, de analizar qué es lo que estaba pasando realmente con las precipitaciones. Y la respuesta es que no, no se han intensificado todavía las precipitaciones. Entonces no es culpa en este momento del cambio climático. No va por ahí la respuesta, ¿ya? ¿Cuál es la causa entonces? Lo que ocurre es que tenemos un patrón de urbanización, ciudades en crecimiento rápido en muchos casos, que finalmente lo que hacen es reducir superficies permeables. Aquí hay un comparativo de dos imágenes de Yanquihue, de un pedacito pequeño de Yanquihue Norte, acá en la región de los lagos, que muestra, bueno, del año 2003, teníamos, si se fijan acá en la imagen, con este deslinde marcado hasta dónde llegaba el límite urbano. La zona construida representa menos de un cuarto de la superficie total de esta imagen, ¿cierto? Todo lo demás es superficie permeable, por lo tanto el agua que caía sobre ese terreno podía infiltrar. Y
En cambio, este otro pedacito era solamente, esta área menor era impermeable. Hoy día la condición es bastante distinta, es el opuesto, ¿no? Si se fijan, aquí está marcado el mismo límite del año 2003, se mantiene ese polígono y se fijan cuánto ha crecido, cuánto se sale en el fondo, cómo se desborda la ciudad hacia afuera, reduciendo la superficie permeable. Entonces, eso tiene una consecuencia que es la que se ve representada en estas imágenes de acá. En una condición natural, la proporción de agua que infiltra versus el agua que escurre esto obviamente es variable y depende de las tipologías de suelo, de las coberturas vegetales, de un montón de factores, pero la infiltración puede llegar hasta el 95% en un área natural. En general en zonas más agrícolas o paisajes rurales más intervenidos es del orden del 70%. Y la escorrentía, cuando es hasta el 95%, la escorrentía en ese caso es apenas el 5%. Cuando tenemos un patrón de urbanización como convencional, como los que observamos en nuestras ciudades, esas proporciones se invierten. Entonces, la proporción que antes infiltraba se transforma hoy día en escurrimiento. Hasta el 95% de las aguas se transforman en escurrimiento y apenas un 5% de infiltración. Entonces, es un problema, ¿no? Nos estamos inundando, lo estamos viendo. Y el enfoque que ha primado hasta ahora, entonces, para hacernos cargo, para gestionar las aguas lluvias, hasta ahora hemos tratado de resolver esto a través de infraestructura predominantemente gris, que tiene una serie de problemas, ¿no? Por un lado, que las velocidades de escurrimiento son altas, se contaminan en muchos casos además los cuerpos receptores, como veíamos un ratito, por el arrastre de contaminantes, y por supuesto tienen una muy baja capacidad de infiltración. Estos sistemas en general son monofuncionales, están diseñados con la única función de evacuar lo más rápidamente posible las aguas lluvias, bajo esta lógica, ¿no? El agua nos molesta, entonces saquémosla rápido. Reduzcamos el riesgo, saquémosla rápido. Y esa función de evacuación muchas veces ocurre en detrimento de los ecosistemas urbanos. Esta es una imagen tristemente muy reciente, hace 2 semanas atrás, de acá de Puerto Varas, donde se arrasó, como no tengo otra palabra, se arrasó con la vegetación que había todavía natural en este tramo de una quebrada, muy bonita además, que es uno de los 2 ejes principales de drenaje que hay en la ciudad. Se está entubando, se está en el fondo quitándoles espacio al agua para aprovechar, entre comillas, aprovechar el espacio para construir, o sea, bueno, algún tipo de edificación en ese lugar. La infraestructura verde tiene esta otra mirada, ¿no? Lo que propone el drenaje urbano sostenible, lo que estamos tratando de instalar también a través de este curso, es que la gestión de las aguas lluvias se puede resolver de una forma distinta. Y para eso la infraestructura verde tiene un potencial gigantesco y la tenemos en muchos casos naturalmente ya en nuestras ciudades. Y tiene la ventaja de que a diferencia del anterior, es multifuncional. Por un lado es capaz de cumplir de súper buena manera las funciones hidrológicas que se requieren de conducción, de esa manera controlar las velocidades de escurrimiento, también de infiltración, de generar espacios que permitan la recarga de acuíferos y en general como reducir la escorrentía, y por otro lado el almacenamiento, la retención, que puede ser en algunos casos temporal para liberarla de manera controlada hacia los cuerpos receptores finales. Y tiene además, como va incluso más allá, porque no solo cumple funciones hidrológicas, sino que además provee servicios ecosistémicos que son tremendamente relevantes y que aportan a la sostenibilidad urbana en otro nivel. Y con eso también lleva a cuestionarse de como la gestión de las aguas lluvias ya no es solo no es monotemático, no debería abordarse de un punto de vista como tan sectorial y reduccionista como normalmente se ha hecho, sino que tiene que ver al final en el cómo entender y planificar la ciudad en general. Y puede aportar, por supuesto, a la reducción de riesgos climáticos, que es muy importante hoy, a la reducción de inundaciones particularmente, pero además aporta al espacio público y con eso mejora enormemente la calidad de vida en las ciudades, y por otro lado contribuye a proveer hábitat y mejorar en ese sentido la conectividad ecológica, ¿no? La conservación de la biodiversidad en entornos urbanos, que también es un tema súper importante.
Algunos conceptos clave. ¿Cómo estamos entendiendo el drenaje sostenible? Esta es una definición como súper importante, obviamente, para la guía, para el curso. Definimos entonces este concepto como el conjunto de medidas, soluciones, tecnologías y técnicas usadas para manejar las aguas lluvia de una ciudad, predominantemente a partir de infraestructura verde, con el fin de replicar tan cercanamente como sea posible el sistema natural de drenaje y potenciar los servicios ecosistémicos asociados a los espacios de agua y naturaleza. Entonces, ojo también con la frase de predominantemente a partir de infraestructura verde, porque obviamente no todo se resuelve con infraestructura verde. Tampoco la idea con esto es demonizar la infraestructura gris. En muchos casos lo que mejor funciona es una combinación de ambos, pero sí hay un esfuerzo por resolver todo lo que sea posible de resolver a partir de la infraestructura verde. Este es un enfoque que obviamente no inventamos nosotros, es algo que está instalado en general en el mundo desarrollado y que tiene distintas variantes, como se usan distintos conceptos según la zona geográfica, ¿no? El drenaje urbano sostenible en particular es un concepto que se acuñó en el Reino Unido, en inglés el Sustainable Urban Drainage Systems, en Estados Unidos se habla de los LID, los Low Impact Development, y en Australia se habla del Water Sensitive Urban Design. Tienen ciertos matices, pero es básicamente esa misma mirada, ese trasfondo. Y el segundo concepto que es súper importante, que lo vamos a estar repitiendo mucho a lo largo del curso, es el de la infraestructura verde. Y esto tiene un montón de definiciones posibles y de acuerdo al contexto de aplicación, ¿no? Pero para efectos de este curso en particular, vamos a entender la infraestructura verde como los componentes del paisaje urbano que son capaces de cumplir funciones hidrológicas y prestar servicios ecosistémicos relevantes en la red de drenaje, ¿ya? En el fondo, la infraestructura verde va a ser una forma de leer el paisaje. Y en ese sentido es importante diferenciar no solo los elementos que hoy nos resultan evidentes, como con esa condición de que pueden aportar al drenaje de la ciudad, que básicamente son los elementos más naturales quizás, que es como más obvio, infraestructura verde, las lagunas, humedales, esteros, ríos, quebradas, bordelago, sino que también aquellos que tienen el potencial de aportar al drenaje sostenible en un entorno urbano. Y en ese sentido hemos considerado, aquí hay 13 elementos, hicimos el ejercicio a lo largo del desarrollo de la guía de identificar estos elementos tanto naturales como construidos o espacios urbanos en general, que se repiten más frecuentemente en las ciudades de la macrozona sur, y son los 13 que están acá, ¿no? Están los techos y jardines, los estacionamientos, plazas, parques urbanos, calles, avenidas, parques, rotondas, líneas de ferrocarril y los otros elementos más naturales que había nombrado. Vamos a estar trabajando con eso también a lo largo del curso. Muy cortito también de qué se trata la guía, que va a ser, como les decía, nuestro documento rector para este curso. La guía tiene 3 volúmenes. Tiene un primer volumen que es conceptual, donde se explica y se introduce bien con más detalle qué es el drenaje sostenible, cómo se ha abordado en el contexto internacional, cuál es nuestro marco estratégico y normativo nacional para poder implementar este enfoque, y tiene además la particularidad de hacer esta bajada a nuestra macrozona, al sur de Chile. Por otro lado, tiene un segundo volumen que ya presenta una propuesta metodológica, donde se presentan básicamente los pasos a seguir, las distintas etapas de aplicación para el desarrollo de un plan de drenaje urbano sostenible, desde los antecedentes que se requieren para la elaboración de un plan, las herramientas de modelación hidrológica, que son clave finalmente para la toma de decisiones informada y adecuada en este tipo de planes, cómo optimizar estos elementos de infraestructura verde que veíamos recién, qué hacer, qué no, y cómo mantener estos elementos en el tiempo, cómo se mantienen, cómo se financian, etc. Hay un tercer volumen que está todavía en desarrollo, va a estar durante el segundo semestre de este año, donde ya vamos a ver esta propuesta metodológica, pero aplicada al caso específico de Yanquihue.
Algunos elementos diferenciadores muy cortitos de esta guía en relación a otras es que la aproximación que nosotros hacemos al drenaje sostenible es desde la infraestructura verde preexistente de las ciudades, a diferencia de la mayoría de los referentes internacionales que revisamos, que parten desde las soluciones DUS específicas, desde qué es no sé, un estanque de retención, un jardín de lluvia, una franja filtrante. Acá la invitación que hacemos nosotros es al revés, es partir mirando la ciudad y cómo desde lo que ya tenemos podemos optimizar y generar ciudades que tengan esta mirada y esta gestión sostenible y adecuada de las aguas lluvias. Por otro lado, ya les decía, es una guía que está desarrollada y todo este curso va a ir en esa línea con una pertinencia territorial súper particular para esta macrozona. Entonces lo hace súper concreto y aplicable a nuestra propia realidad. Y por otro lado, tenemos una propuesta súper interesante e innovadora que ya la vamos a revisar con más detalle en los módulos avanzados, que tiene que ver con la modelación hidrológica continua y el acople de modelos superficiales y subterráneos, que por lo general suelen modelarse por separado. La propuesta acá es modelar de manera acoplada. Súper interesante ese trabajo que se desarrolló desde el CDUS de la Universidad Católica, y ahí lo van a poder revisar. Muy cortito, como modo de ejemplo, cosas que pueden encontrar en la guía, estas fichas de infraestructura verde, para cada uno de los elementos de infraestructura verde que identificamos, cómo optimizarlos, qué hacer, qué no, de qué forma se comportan en el cumplimiento de funciones hidrológicas o en la provisión de servicios ecosistémicos, etc. Esto siempre como en la lógica de el abrir las posibilidades, ¿no? No como algo súper cerrado y que hasta aquí es, sino que como de las posibilidades que hay para poder intervenir y optimizar. Y lo último, cosas que les van a ayudar quizás para la lectura, la interpretación de la guía. Hay dos iconos interesantes para que se fijen. El que está aquí a la izquierda, hay algunas secciones que van a ser de particular interés, como para las personas que tienen este rol más técnico de la modelación. Señalamos estas secciones con este icono, ¿no? Para que sea muy fácil dirigirse a esos puntos de interés. Y por otro lado, la participación ciudadana, que relevamos en general a lo largo de la guía como algo que debiera ser transversal a la elaboración de un buen plan de drenaje urbano sostenible, pero que hay elementos o momentos específicos donde consideramos que es particularmente relevante alguna acción de participación ciudadana, y esos también están señalados con este icono de la derecha. Eso sí, bien en cortito como en relación a la guía. Si es que no lo han hecho, los invitamos a ella que la vayan revisando, y también el curso va a ayudar a poder irla digiriendo mejor. Yo dejo hasta aquí y ahora le quisiera dar el pase a Flavio Charafia de GeoAdaptive y Fellow de la Universidad de Cornell, que nos va a contar sobre el drenaje urbano sostenible en el contexto internacional. Dale, Flavio.